Vamos a hacer una generalización del concepto que vimos, o la idea que vimos en el video anterior, en el ejemplito del video anterior. Entonces, esto de superponer rectángulos para calcular el área bajo una curva de una función. Entonces, pensemos en esta función y igual f de x, que es una función cualquiera, ¿sí? Una función arbitraria cualquiera, y igual f de x. Y pensemos en este intervalo que está dentro de su dominio, que va desde a hasta b, y lo que yo quiero es calcular, bueno, el área bajo la curva de esta función, dentro de ese intervalo, el área bajo la curva con respecto al eje x, ¿no es cierto? Lo mismo que en el ejemplito que vimos anteriormente. Entonces yo puedo superponer toda la cantidad de rectángulos que quisiera. Vean, acá lo que hemos hecho es superponer rectángulos, bueno, cuyo extremo superior derecho coincide con la curva de la función. Entonces acá superpuse 2, acá superpuse 4, 8, 12. Y uno puede hacer una estimación de ese área que estamos buscando, sumando las áreas, o cada una, digamos, las áreas de cada uno de los rectángulos con los que yo superpongo ahí arriba, ¿sí? Y encontrar una aproximación. Habíamos visto que cuanto mayor era la cantidad de rectángulos que yo superpongo, o sea, voy a tener una mejor aproximación al área bajo la curva de esa función. Entonces, eso es claro, o sea, claramente si yo uso 12 rectángulos y sumo todas las áreas de esos rectángulos, voy a tener una mejor aproximación o una idea más certera de lo que es el área bajo la curva de la función que si yo utilizo 2. ¿Sí? Acá le estoy errando por mucho y eso es claro, acá le estoy errando por menos. Y cuanto mayor sea n, mayor sea la cantidad de rectángulos que superpongo, más preciso va a ser el resultado que yo obtenga, así como discutimos en el video anterior. Entonces, generalicémoslo desde este punto de vista. No pensemos en que tenemos que usar un número de rectángulos fijo, ¿sí? Que sea 2, que sea 4, 8, 12, 20, sino que sea un número cualquiera, un número n. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pensemos en la misma función y igual f de x, pensemos en el mismo intervalo que va desde a hasta b, y hagamos una subdivisión en n partes, ¿sí? Entonces, dividimos en n subintervalos. N es un número arbitrario, o sea, puede ser grande, puede ser chico, puede ser cualquier número, un número entero, por supuesto. Entonces, piensen que si estos subintervalos tienen igual longitud, cada uno, son todos de la misma longitud, lo que tendremos es que cuanto mayor sea n, cuanto mayor sea la cantidad de subintervalos que yo tenga, bueno, menor va a ser la longitud de esos subintervalos. Es lo mismo que vimos en el ejemplito del video anterior, o sea, cuanto más rectángulos yo superpongo, bueno, más angostitos son, más chiquita es su base. Entonces, la subdivisión será la siguiente, o sea, arrancamos en A, el primer subintervalo termina en x1, o sea que esto será que va desde A hasta x1, el segundo de x1 a x2, el tercero de x2 a x3, el cuarto de x3 a x4 y así sucesivamente. Uno intermedio yo podría pensar en un número i que está entre medio, ¿sí? Será mayor que 3 y menor que este que está acá, n-1, uno que está por ahí entre medio, y entonces ese intervalo o ese subintervalo, s sub i que está acá en el medio, se irá entre x sub i menos 1 y x sub i, ¿sí? Uno que está entre medio de todo. Y el último irá entre x sub n-1 y b, que b coincide con xn, ¿sí? B coincide con xn, mientras que a coincide con x0, ¿sí? Si queremos pensarlo de esa manera. Dijimos que dividimos el intervalo en n subintervalos iguales, o sea, de igual ancho. Entonces, ¿cuánto vale el ancho? Bueno, el ancho dependerá del valor de n, como dijimos. O sea, cuanto mayor sea n, cuanto más cantidad de subintervalos yo ponga, bueno, más chiquito será el ancho. Entonces, podemos expresarlo por esta fórmula. O sea, que el ancho le llamamos delta x, todos tienen el mismo ancho, o sea que delta x es el ancho de todos los subintervalos. Y decimos b menos a sobre n. B menos a es la distancia que hay entre b y a, o sea, el largo del intervalo total, el largo de ir desde a hasta b. Decimos b menos a porque b es mayor, entonces b menos a nos da un número positivo. Dividido n, que es un número entero, nos da una distancia, ¿sí? Esta distancia es el ancho de cada uno de los subintervalos y es constante, digamos, vale
o sea, no es constante porque cambia con n, lo que es siempre la misma para todos los subintervalos, ¿sí? Pero bueno, dependerá de cuán grande sea este número. Bien, entonces, acá dividimos en subintervalos, lo que podemos pensar es en poner rectángulos, igual que en los ejemplos anteriores, y entonces tratar de estimar o de buscar una aproximación a lo que vale el área bajo la curva de la función igual f de x. Entonces, ¿cómo será ese área? Bueno, será la suma de todos estos rectángulos. Siempre decimos, es una aproximación. Nosotros acá superpusimos rectángulos cuyo extremo superior derecho coincide con la curva de la función. Entonces, la altura de cada uno de estos rectángulos estará dada por la altura de la curva de la función. Entonces, por ejemplo, en el primer rectángulo, si yo quiero calcular el área, será base por altura, la base es delta x, como todos, y la altura será f de x1, porque yo tengo el extremo derecho del rectángulo que coincide con x1, y la altura será este punto es f de x1, o sea, y1, lo que coincide con x1, cortamos la curva, y lo que tenemos es f de x1, esa será nuestra altura. Este es el área, f de x1 por delta x, es el área del primer rectángulo. En el caso del segundo, la altura está dada por, bueno, f de x2, ¿sí? Fíjense que acá este punto coincide con la altura de la función, y así sucesivamente, f de x3 por delta x, hasta el último, que es f de xn, que sería xn igual b, habíamos dicho, por delta x, que siempre es el mismo ancho. Fíjense que cada uno de estos términos de esta suma es igual en estructura, o sea, siempre es f de x algo por delta x, ¿sí? En todos los casos. Lo único que cambia es este algo, que es este numerito que corresponde a cada uno de los rectángulos. Entonces, esta suma, para hacer una notación más compacta, yo puedo escribirla de esta manera, utilizando la notación sigma o sumatoria, ¿sí? Esto es sigma, es esta letra sigma mayúscula del alfabeto griego. Entonces esto significa lo mismo que esto otro, lo que pasa es que es más cortito para escribirlo. Yo no puedo además escribir una suma de n términos sin saber cuánto vale n, porque ¿cuántos pongo? ¿Cuántos términos pongo? No sé, porque n es un número arbitrario. Entonces yo sé que f de xn por delta x es el último, pero acá en el medio hay, ¿cuántos hay? No sé, hay muchos, pocos, no sé. Entonces esta forma es más larga de escribir y más imprecisa si se quiere. En cambio, esto lo que me dice es que yo a la i la varío entre 1 y n en números enteros, o sea, i vale 1, 2, 3, 4, 5, y este sigma indica que yo tengo que sumar todos esos términos reemplazando el valor de i acá. Entonces, esto me indica que el primer término es f de x1 por delta x, porque i vale 1, más luego i vale 2, entonces f de x2 por delta x, y así sucesivamente termino obteniendo esta misma suma. Entonces esto es una notación compacta de una suma, es una notación sumatoria. Bien, entonces yo puedo hacer algo más general todavía, como dice ahí, y puedo utilizar cualquier punto dentro del subintervalo para calcular la altura del rectángulo, ¿sí? Entonces no tengo por qué, o sea, no tengo una obligación de que me coincida el extremo superior derecho del rectángulo con la curva de la función. ¿Por qué? No hay ninguna obligación. Entonces, fíjense lo que hicimos acá. Superpusimos rectángulos, pero la altura de la función está dada por, bueno, la altura del rectángulo, digo, está dada por la función, pero donde corta con la parte, con el lado superior del rectángulo, que es en cualquier lado. Fíjense que acá corta en este punto, acá corta en este otro punto, acá corta en este otro. Entonces yo puedo reacomodarlo. Siempre tienen el mismo ancho, pero la altura la puedo acomodar. Eso es lo que estoy haciendo. No estoy fijando a que siempre esté coincidiendo el vértice superior derecho con la curva de la función, sino que es cualquier valor de x, siempre y cuando esté dentro del subintervalo. Por ejemplo, en este rectángulo que va entre x1 y x2, su base, bueno, x2 estrella o x2 asterisco estará entre x1 y x2, pero puede ser cualquier punto ahí en el medio, ¿sí? Lo mismo en este otro, x3 estrella puede ser cualquier punto entre x2 y x3, y así sucesivamente. Y entonces, en este caso, donde vamos a llamarle puntos muestra, ¿sí? A estos valores, puntos muestra, pero son variables, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué termina siendo lo mismo. Entonces le denominamos
los denominamos puntos muestra, y si nosotros intentamos hacer la suma de áreas, bueno, es algo similar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahora, en el primer rectángulo, por ejemplo, la base la seguimos teniendo igual, delta x, pero la altura está dada por f de x1 estrella, la altura del rectángulo, será este punto, la altura de este punto, entonces ese es f de x1 estrella, ya no es más f de x1. Entonces, esta es el área del primer rectángulo. Lo mismo con el segundo rectángulo, lo mismo hasta el último, y entonces yo podría expresarlo con notación sumatoria de esta manera. Ahí vamos a toser. Todavía no tengo coronavirus, pero esperemos que no tenga. Bueno, en fin, no los contagio, así que no hay problema. Entonces, utilizando notación sumatoria, también podemos expresar esta suma de la misma manera que antes. Lo único que cambió es la estrellita esta que está acá. ¿Sí? Entonces, esta suma, así como está, esa suma de rectángulos, de área de rectángulos, tiene un nombre especial y se denomina suma de Riemann. ¿Sí? Y eso en honor a un matemático alemán que se llamaba Bernhard Riemann. Este hombre, así como lo ven de bien peinado, sentó las bases de la teoría de la relatividad. ¿Sí? O sea, su trabajo es un trabajo en el cual se basó Albert Einstein para desarrollar la teoría de la relatividad. Fue uno de los precursores, digamos. O sea, es uno de los... Fíjense que este hombre vivió entre, o sea, en la segunda parte, o sea, o en el siglo XIX, ¿sí? Ya está más cerca de lo que es la actualidad, y Albert Einstein empezó su desarrollo en 1905, ¿sí? En el siglo XX. Entonces, este hombre, Bernhard Riemann, descubrió o formuló esta sumatoria, así como está escrita, f de x y estrella por delta x, y se le denominó en su honor la sumatoria de Riemann. Vamos a pensar en lo siguiente, volver a este tema. Cuanto más grande sea n, cuanto más grande sea la cantidad de rectángulos que yo superponga, o sea, cuanto más términos tenga esta suma, cuanto n sea más grande, más términos tendrá la suma, más aproximado va a ser este cálculo. O sea, yo acá estoy tratando de calcular el área bajo la curva de la función. Cuanto más angostos sean los rectángulos, yo superpongo más rectángulos, y obtenemos un cálculo cada vez más y más preciso. Entonces, si yo pudiera utilizar infinitos rectángulos, tendría un cálculo infinitamente preciso, o sea, el cálculo exacto, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, con infinitos rectángulos obtenemos exactamente el área bajo la curva, y ese área está dada por el límite de la sumatoria de Riemann cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, si es el área bajo la curva de una función continua f, es el límite de la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación. ¿Sí? O sea, el límite de la suma de Riemann. Esta es nuestra suma de Riemann. Está acá, nuestra suma de Riemann, la misma que calculamos recién con estos rectángulos, pero ahora le tomamos un límite y la cantidad de rectángulos tiende a infinito. Si la cantidad de rectángulos tiende a infinito, esto es una fórmula que nos da precisamente cuánto vale el área que estamos buscando. El área bajo la curva de la función igual f de x, limitada por a, y limitada por b, y limitada por nuestro eje horizontal, nuestro eje x. Entonces, esta es la idea. Cuando uno aumenta la cantidad de rectángulos, la aproximación es cada vez más y más precisa. Entonces, cuando uno tiene, o sea, eso es intuitivamente, uno no puede imaginarse infinitos rectángulos, serán un montón de líneas, una pegada al lado de la otra, pero dado esto que está acá, uno intuitivamente puede darse cuenta de que al aumentar la cantidad de rectángulos, ¿sí? Al aumentar n, y al volverse infinita, en definitiva voy a tener exactamente el área bajo la curva de esta función.